Chicas, vamos a ver ahora en la tercera clase de video el proceso de replicación, que tal vez de las guías que han revisado esta sea la más complicada por la gran cantidad de conceptos y procesos en ella involucrados. Me refiero, ¿no es cierto?, a lo que es la replicación del ADN. Replicar es el proceso que implica copiar o tener una copia idéntica al original. En tu libro, si vas a la página 218, de ahí en adelante vas a encontrar la explicación de esta materia. ¿En qué momento ocurre esta llamada replicación del ADN? Ocurre durante el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso que vive toda célula. Es como si dijéramos el ciclo vital de una célula. Una célula vive casi toda su vida en lo que se conoce como interfase, aquí señalada en color celeste, y un breve proceso de división, donde a partir de una célula se obtienen dos nuevas células, que es la mitosis. La interfase tiene a su vez tres elementos, G1, Si, G2. El G1 básicamente se prepara la célula para el periodo S y durante el periodo G2 se revisa lo que se hizo durante S. ¿Qué se hace durante S? S de síntesis de ADN. Se producen nuevas copias de ADN a partir de una hebra original. Decimos hebra de ADN porque el ADN es una molécula que tiene esa forma, una forma de fibra, es alargada como un hilo. Por eso siempre hablamos de hebra de ADN. Bueno, esta hebra es torcida porque tiene, ¿no es cierto?, una estructura de doble hélice. El proceso de ciclo celular voy a verlo en otro video de manera especial para la gente que está haciendo biología electiva. Solamente para ellas, ¿no es cierto?, porque es motivo de la prueba electiva de biología. ¿Cuál es la importancia del proceso de replicación? Algo ya dijimos. A partir de una célula se requiere obtener dos células, pero que se conserve la cantidad de material genético. Entonces, se debe duplicar el material genético para que finalmente se obtenga dos células con la misma cantidad de material genético. ¿Qué se requiere para este proceso? Ya hablamos, una hebra molde, enzimas que aceleran y regulan el proceso. Esa es la función de todas las enzimas en general. Energía en forma de ATP y muchísimas moléculas de ADN nucleótidos. Porque si tengo un molde que voy a copiar, requiero materiales para hacer esa copia, que son nucleótidos, específicamente de ADN. De ahí que los nombré como ADN nucleótidos. Esto lo vimos en la clase anterior. La compactación del ADN, ¿cierto? De ADN desnudo, se une a histona y finalmente llego a un cromosoma. El proceso de replicación requiere que el ADN esté suelto, no esté compactado. Por esa razón, el primer paso para proceder a la replicación es liberarse de las histonas. Las histonas ayudan a que el ADN se compacte, de modo que actúan como una especie de trabas. Pero durante el proceso de replicación se requiere que el ADN se separe las dos hebras que las componen. Por lo tanto, lo requiero laxo, lo requiero suelto. Y a ese proceso, que es inverso, va en este sentido, se le llama descondensación. Y requiere, como ya dije, que el ADN se libere de las histonas. Y de esa manera se inicia el proceso de replicación. Veamos un cuento corto. De una hebra de ADN vamos a llegar a, finalmente, 2. Bueno, es muy corto el cuento eso. Pongámosle algo en medio. Entonces, la hebra que originalmente está unida por una doble
por puentes de hidrógeno, eso es lo que quise decir. El primer paso en este proceso es que los puentes de hidrógeno se rompan. ¿Quién los rompe? Una enzima. Esa enzima se llama helicasa, que actúa como una especie de tijera y va rompiendo los puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que esta molécula se pueda abrir en dos. Una vez separada la hebra de ADN, se requiere que no se vuelva a juntar. Y eso lo van a hacer unas enzimas que se llaman SSB, que evitan que se vuelvan a juntar nuevamente y las cadenas queden separadas durante este proceso. Luego van a comenzar a llegar los nucleótidos complementarios. Si había una G, una C, A, T, T, A y así de manera sucesiva. Pero lo va a hacer en este sentido. Va a iniciar cuando la hebra molde, en la hebra molde, que inicia con 3', porque el crecimiento de la nueva hebra de ADN, de la hebra complementaria, siempre, pero siempre, sin excepción, va a ser de 5 a 3'. Y por lo tanto, en la hebra complementaria lo hace en sentido contrario. Recordemos que hablamos ya que el ADN es antiparalelo. Pero también llegan nucleótidos de manera complementaria de acuerdo a ¿no es cierto?, a la forma que describió Chargaff. Y tenemos finalmente dos nuevas hebras de ADN exactamente igual. Si tú te fijas, adenina, guanina, timina, nuevamente timina, ambas hebras son iguales. Y si tú comparas, estas hebras son idénticas al original. Entonces, eso es lo básico, que la copia se haga bien, que vaya sin errores. Ese es el cuento corto. Después lo vamos a alargar un poquito más. El proceso de replicación tiene 3 características que le son propias. Es bidireccional, semiconservativo y semidiscontinuo. Vamos a comenzar revisando primero lo que es semiconservativo. Semiconservativo, o sea, semi implica la mitad. Conservo la mitad. ¿La mitad de qué? La mitad del original. ¿Dónde? En una de las copias nuevas de ADN. Si tú te fijas acá, tengo la hebra original, que, ¿no es cierto?, se abre, ya dijimos, por la famosa helicasa, y que a ella va llegando ahora los nucleótidos complementarios. Tenemos la hebra original, la cual en este momento pasa a llamarse hebra molde, porque justamente actúa como molde, y la hebra nueva. Acá también la original y la hebra nueva. Por lo tanto, las dos nuevas hebras que surgen a partir de la hebra original están formadas por una parte antigua y una parte nueva, semiconservativa, pero el resultado final son dos hebras idénticas a la hebra original. El siguiente elemento que vimos, bidireccional. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento de la hebra nueva se produce en sentido derecha o sentido izquierda. En ambos sentidos al mismo tiempo. No ocurre en un mismo sentido. Esta estructura que está acá se llama burbuja de replicación. Burbuja de replicación, que a su vez está separada por lo que se denomina los puntos de origen o el origen de replicación. Y por lo tanto, una burbuja de replicación va a estar formada en realidad por dos horquillas de replicación. Acá tenemos nada más una horquilla. Entonces, ¿te fijas? Hacia un lado vemos que se va en este sentido y en la otra hebra en el sentido opuesto. Pero siempre el crecimiento va a ser en sentido
5, 3'. Eso nunca varía. Crecimiento 5, 3'. Eso va a ser siempre igual, pero ocurre en ambas direcciones. ¿Por qué ocurre en ambas direcciones? Porque la cadena original es antiparalela, ¿no es cierto? La cadena original, una hebra comienza en 3' y la otra en 5'. Entonces, cuando se comienza en una hebra original de 3', el crecimiento va de 5 a 3', que es el sentido de replicación, siempre va a ser 5, 3'. Y como es el sentido correcto, lo hace de una vez y se requiere de una sola unidad llamada primer. El primer es un segmento pequeño de RNA que se une al extremo 3' de este ADN en esta zona, es capaz de reconocerse y además es capaz de unirse a un nuevo nucleótido. Por eso se requiere este primer. Y una vez posicionado el primer, comienza a crecer la nueva hebra, ya dijimos en sentido 5, 3'. Eso es, ¿no es cierto?, lo que vamos a llamar crecimiento continuo. Y en la hebra opuesta, que comienza en 5, 3', lo va a hacer en sentido contrario. Porque crecimiento siempre debe ir, recuerden, de 5 a 3', de 5 a 3', de 5 a 3'. Siempre se crece de esa manera. En esta hebra que va en sentido contrario, participan varios primers. ¿Recuerdan? Segmentos de RNA. Y a partir de ellos crecen fragmentos cortos de ADN. Cada uno de estos fragmentos de ADN se les conoce con el nombre de Okazaki. Entonces tenemos varios cebadores o primer y varios fragmentos de Okazaki. A esta hebra se le llama hebra retardada y por eso tenemos que el proceso no es continuo en ambos lados. En un lado es continuo y en el otro es discontinuo. De ahí surge la característica de la replicación de ser semidiscontinua. Entonces, a esta hebra, la que es continua, se le llama hebra adelantada o hebra conductora, porque se termina en menos tiempo, de ahí adelantada. Y como esta se llama adelantada, esta otra se llama retrasada, porque se demora menos tiempo, y es la que genera los fragmentos de Okazaki, y tiene varios primers. Esos primers luego son retirados, todos los primers son retirados, y lo que quedó vacío, esos vacíos que quedaron, tienen que ser completados por nuevos nucleótidos de ADN. Este proceso continuo es más rápido, este proceso discontinuo es más lento. Veamos un video con una explicación de esto. Entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso.
Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Se crean las primasas, crea primers con RNA y luego las polimerasas adicionan las bases nitrogenadas que son llevadas por nucleótidos y se crea el fragmento de Okazaki, varios en la hebra retrasada o retardada también le llaman. Ahí se ve otro primer y la formación de otro fragmento de Okazaki. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick, que una Lo último llevaba un error. Quien dice que una adenina se une a una citosina no fueron Watson y Crick, fue el señor Chargaff, recordemos. Entonces, todas las enzimas mencionadas en el video las encontramos acá, en este resumen, y también lo puedes ver en tu libro. Para terminar, una pequeña síntesis. Entonces, la doble hélice debe separarse en dos hebras independientes. Esto lo hace la enzima llamada helicasa, que actúa como una especie de tijeras que rompe los puentes de hidrógeno. La topoisomerasa es una enzima que evita que en este sitio el ADN se apelotone, se sobreenrolle. Luego, ¿no es cierto?, viene la primasa, quien crea el RNA cebador o RNA primer, necesario para que se inicie, ¿no es cierto?, la construcción de una nueva hebra de ADN. Aquí aparece el nombre hebra líder, que es otro nombre que se le da a la hebra adelantada, que es la que se genera, ¿no es cierto?, a partir de la hebra original 3', porque recuerden, la hebra nueva empieza con 5 y va creciendo hacia el extremo 3'. Lo hace de una, ¿no es cierto?, de forma continua. En cambio, la que está formándose en la cadena opuesta, como la cadena molde comienza en 5', lo va a hacer a segmentos, porque se requiere varios primers y por lo tanto se generan varios segmentos de ADN que se llaman fragmentos de Okazaki. Una vez terminado ese proceso, los cebadores se retiran y los sitios que quedan vacíos deben ser llenados por nucleótidos de ADN, que son todos pegados por una enzima llamada ligasa. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, finalmente dos nuevas hebras de ADN.
Espero, chiquillas, que les haya quedado más claro todo, que hayan salido algunas dudas. Recuerden, mi teléfono para WhatsApp de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 17 horas, y también puede ser el mail para consultas o para envío de tareas, lo que a ustedes les sea más conveniente, lo que les sea mucho más fácil. Para mí ambos son totalmente válidos. Chicas, que estén muy bien. Hasta la próxima.